Es un problema típico. Si un campo tiene una superficie de 55 unidades y un lado es 6 veces más largo que el otro, ¿cuánto mide el lado más corto? La solución babilónica fue pensar el campo como un cuadrado, separando un tercio hacia el final y moviéndolo de lugar. Ahora nos falta una porción de 3 por 3 que luego se sumará aquí. La superficie del campo tiene ahora 9 unidades más. Por lo tanto, la nueva superficie es de 64 y el lado del cuadrado mide 8. Quien resuelve la ecuación sabe que sumamos 3 de este lado. Por lo tanto, la longitud que buscamos debe ser 5. Tal vez no lo parezca, pero esta es una de las primeras ecuaciones cuadráticas de la historia. En matemática moderna, utilizaríamos el lenguaje simbólico del álgebra para resolver este problema. Pero lo asombroso de los babilonios es que hacían estos acertijos geométricos para hallar el valor sin recurrir a símbolos ni fórmulas. Los babilonios comenzaron a disfrutar de estos problemas y poco a poco se iban enamorando de la matemática. La fascinación de los babilonios por los números pronto encontró su lugar durante los momentos de ocio. Eran jugadores apasionados. Los babilonios y sus descendientes han jugado a una versión de backgammon desde hace más de 5000 años. Los babilonios jugaban juegos de mesa en tableros muy elegantes hallados en tumbas reales, hasta pequeños tableros hallados en escuelas y tableros improvisados en las entradas de los palacios que los guardias habrían usado para jugar cuando estaban aburridos. Y usaban dados para mover las fichas. Quienes jugaban a estos juegos usaban números en su tiempo libre para tratar de superar en inteligencia a sus oponentes, practicando mentalmente aritmética en forma muy veloz. Así que en su tiempo libre calculaban. No veían la matemática como algo muy difícil. Es mi turno. Hacía mucho que no jugaba al backgammon, pero confiaba en mi conocimiento matemático como para salir airoso esta vez. Depende de vos. Un 6 y tengo que mover algo. La mano depende de vos. Aunque no fue tan fácil como creía. Mira. Oh. Sí, este es 1, este 2. Ahora estás en problemas. No puedo mover nada. ¿Puedo mover esta? No, tampoco. Ah, no, esta tampoco. Oh. ¿Vieron eso? Tengo que sacar un... 3 y 4, así que... Al igual que los antiguos babilonios, mi contrincante era un maestro en la matemática táctica. Claro. Perdí. Buen juego. Se sabe que los babilonios son una de las primeras culturas que utilizaron las formas simétricas para hacer dados. Pero aún se discute si ellos podrían haber sido los primeros en descubrir el secreto de otra figura importante, el triángulo rectángulo. Vimos que los egipcios usaban un triángulo de 3, 4, 5 para trazar un ángulo recto. Pero lo que los babilonios sabían sobre esta y otras formas era mucho más sofisticado aún. Esta tabla es la más famosa y polémica que tenemos, y se llama Plimpton 322. Muchos matemáticos están convencidos de que los babilonios podrían haber conocido las propiedades de los triángulos rectángulos, en donde el cuadrado de la diagonal es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, muchos siglos antes de que los griegos lo anunciaran. Esta es una réplica de la tabla más famosa y polémica de Babilonia, la Plimpton 322. Y estos números expresan el ancho o el alto de un triángulo. Esta sería la diagonal. El otro cateto estaría por aquí. Y el cuadrado de esta columna más el cuadrado del número en esta columna es igual al cuadrado de la diagonal. Están dispuestos en un orden, con los ángulos de mayor a menor, con una base muy uniforme. Lo que demuestra que alguien tuvo gran conocimiento para poder combinar estos números. Había 15 triángulos pitagóricos perfectos. En todos, los largos de los catetos eran números enteros. Es tentador suponer que los babilonios fueron los primeros guardianes del teorema de Pitágoras. Y esta posibilidad ha fascinado a generaciones de historiadores.
Pero podría haber una explicación mucho más simple para los conjuntos de tres números que satisfacen el teorema de Pitágoras. No es una explicación sistemática de los triples pitagóricos. Es simplemente un profesor de matemática haciendo algunos cálculos muy complicados, pero para producir números simples y así crear problemas con triángulos rectángulos para sus alumnos. Y en ese sentido, refiere a los triples pitagóricos solo por casualidad. La pista más valiosa para descubrir lo que sabían podría estar en cualquier parte. Esta pequeña tablilla de ejercicios escolares tiene casi 4000 años y nos revela lo que los babilonios ya sabían sobre los triángulos rectángulos. Emplea el principio del teorema de Pitágoras para encontrar el valor de un nuevo número asombroso. Dibujado sobre la diagonal hay una muy buena aproximación a la raíz cuadrada de 2. Y eso nos demuestra que era conocida y usada en el ámbito escolar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la raíz cuadrada de 2 es lo que ahora denominamos un número irracional. Es decir, que si lo escribimos en forma decimal o incluso en forma sexadecimal, este no tiene fin. Los números continúan infinitamente después de la coma decimal. Las consecuencias de este cálculo son muy importantes. En primer lugar, significa que los babilonios supieron algo del teorema de Pitágoras miles de años antes que Pitágoras. En segundo lugar, el hecho de que pudieran calcular este número con una precisión de 4 cifras decimales muestra una sorprendente facilidad para la aritmética, así como una gran pasión por los detalles matemáticos. La destreza matemática de los babilonios era increíble, y durante casi 2000 años estuvieron a la vanguardia del progreso intelectual en el mundo antiguo. Pero cuando su poderío imperial comenzó a declinar, también decayó su fuerza intelectual. Para el año 330 a.C., los griegos habían extendido su imperio hasta la antigua Mesopotamia. Estamos en Palmera, en el centro de Siria, una gran ciudad en la antigüedad construida por los griegos. Los conocimientos matemáticos necesarios para armar estas estructuras con tal perfección geométrica nos impresionan. Al igual que los babilonios que los precedieron, los griegos tenían pasión por la matemática. Los griegos fueron colonizadores inteligentes. Ellos tomaban lo mejor de las civilizaciones que invadían para incrementar su propio poder e influencia. Y poco tiempo después también hacían sus aportes. En mi opinión, su mayor innovación estuvo relacionada con un cambio de mentalidad. Lo que ellos iniciaron influiría a la humanidad durante siglos. Nos dejaron el poder de la verdad. Ellos decidieron que debían tener un sistema deductivo para su matemática. Y el típico sistema deductivo era comenzar con ciertos axiomas que asumimos como verdaderos. Es como asumir que cierto teorema es verdadero, pero sin demostrarlo. Y usando métodos lógicos y desarrollos meticulosos, con esos axiomas se comprueban teoremas y con esos teoremas se comprueban más teoremas. Es como una bola de nieve. La demostración es lo que le da fuerza a la matemática. El poder de la demostración significa que lo que descubrieron los griegos es tan cierto hoy como hace 2000 años. Para aprender más tenía que dirigirme hacia el oeste, para ir hacia el centro del antiguo imperio griego. Para mí la matemática griega siempre fue heroica y romántica. Voy camino a Samos, a casi 1 kilómetro de la costa turca. Este lugar se convirtió en el sinónimo de la cuna de la matemática griega, por causa de un hombre legendario. Su nombre es Pitágoras, y las leyendas que rodean su vida y su obra lo han elevado al estatus de una celebridad de los últimos 2000 años. Se le atribuye, cierto o no, el comienzo de la transformación de la matemática como herramienta para la contabilidad, hasta llegar a ser la materia analítica que hoy conocemos. Pitágoras es una figura polémica. Como no dejó escritos matemáticos,
Muchos han dudado si él verdaderamente dedujo alguno de los teoremas que se le adjudican. Fundó una escuela en Samos en el siglo VI a.C., pero se sospechaba de sus enseñanzas y los pitagóricos eran vistos como una secta extraña. Hay evidencias que revelaron la existencia de escuelas pitagóricas. Estas son vistas más como sectas que como escuelas filosóficas, porque no solo compartían el conocimiento, sino también una forma de vida, en la cual tenían una vida comunitaria compartida, donde todos participaban en la política de la ciudad. Una característica que era inusual en el mundo antiguo es que se incluía a las mujeres. Pitágoras es sinónimo de revelar algo que no comprendieron ni los egipcios ni los babilonios: las propiedades de los triángulos rectángulos. Lo que se conoce como el teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo, si se agregan cuadrados en todos sus lados, la superficie del cuadrado más grande es igual a la suma de los cuadrados más pequeños. Para mí, aquí nace la matemática y se abre una brecha con las otras ciencias. Su demostración es simple y sus consecuencias devastadoras. Si colocamos 4 copias del triángulo rectángulo en la parte superior de esta superficie, el cuadrado que vemos tiene lados iguales a la hipotenusa del triángulo. Deslizando los triángulos, vemos cómo podemos dividir el área del cuadrado más grande, y que es la suma de 2 cuadrados más pequeños, cuyos lados son los 2 catetos del triángulo. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. El teorema de Pitágoras. Ilustra uno de los temas característicos de la matemática griega, apelando a hermosos razonamientos geométricos en lugar de basarse solo en números. Pitágoras puede haber caído en desgracia, y muchos de los descubrimientos que se le atribuyen recientemente han sido puestos en duda. Pero hay una teoría matemática que me resisto a dejar de atribuirle. Es sobre la música y el descubrimiento de las series armónicas. La historia cuenta que un día Pitágoras, al caminar cerca de una herrería, escuchó los golpes de los yunques y notó que se producían notas perfectamente armónicas. Imaginó que tendría que haber alguna explicación racional de por qué las notas eran agradables al oído. La respuesta era la matemática. Pitágoras descubrió experimentando con un instrumento de cuerda que los intervalos entre las notas musicales armoniosas siempre eran representados por proporciones de números enteros. Y habría podido construir su teoría de esta manera. Primero, tocando una nota al aire en la cuerda. Luego, a la mitad de su longitud. La nota suena casi igual a la primera nota. De hecho, es una octava más alta, pero la relación es tan fuerte que ambas notas llevan el mismo nombre. Ahora, tenemos un tercio de la longitud. Tenemos otra nota armónica a las 2 primeras. Pero en una cuerda de distinta longitud, esa proporción resultará en una nota disonante. Según la leyenda, Pitágoras estaba tan entusiasmado con este descubrimiento que llegó a suponer que todo el universo se había creado a partir de números. Pero él y sus discípulos encontraron un desafío inquietante para su visión del mundo, y surgió a partir del teorema que lleva el nombre de Pitágoras. Según la leyenda, uno de sus discípulos, un matemático llamado Hipasis, se propuso encontrar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos midieran 1. El teorema de Pitágoras daba a entender que la longitud de la hipotenusa era un número cuyo cuadrado era el 2. Los pitagóricos asumieron que la respuesta iba a ser una fracción. Pero cuando Hipasis trató de expresarlo de esta manera, a pesar de muchos intentos, no pudo encontrarlo. Finalmente se dio cuenta de que su error era suponer que este valor era una fracción. El valor de la raíz de 2 era el número que los babilonios habían grabado en la tabla de Yale. Aunque no reconocían la particularidad especial de este número, Hipasis sí. Era un número irracional.
Descubrir este nuevo número y otros de la misma clase